Análisis contrastivo de oraciones simples a nivel morfosintáctico de los idiomas aymara y el japonés. Postulante universitaria Úrsula Aliquisbert, tutor licenciado Víctor Hugo Canacuno. Vamos a saludar también a los tribunales quienes han impulsado a que este trabajo llegue a su sustentación de tesis. Saludamos al magíster licenciado Evaristo Gutiérrez, a la licenciada Mary Chambi y también en la sala virtual a la licenciada Andrea Mamani. De la misma forma, agradecemos el trabajo al doctor licenciado Víctor Hugo Canacuno, quien ha guiado del inicio hasta su final. También saludamos a la ejecutiva de la Asociación de Docentes, a la licenciada Lilia Giovanna Cortuño, al compañero universitario Josué Espinosa, ejecutivo del Centro de Estudiantes, a todos los docentes y estudiantes quienes nos presencian en la sala presencial y en la sala virtual. Vamos a dar paso al tutor para que pueda dar un informe de lo que fue el trabajo de la tesis de grado. Adelante, licenciado Víctor. Y caro ya Teodosia, director de carrera de lingüística, para que nos dio a su docente, nos Giovanna. Tiene que la carrera está Nika Caprice, Nika Cosa. Entonces, oye, ya trataba luego las caras que usaba muy que no le luque ahí ni pechas ahí malar para que japonés venía jamás que quizá puede para muy bien era de pache para como amtalino bit puede puede lu asas lu aski como hago ni que es había tiene que ir para que va no si tienes como para ahora tiene que ir para mira esa también acá ni que esquiva cuenta ver ya tenía ni y mamá no era para como lo que chima como se chima para un taimosma cuenta análisis contrastivo de oración siempre es el sintáctico de los idiomas además del japonés. Como sugerir diferencia Úrsula Aliquisbert, doctor, Upani el tratado. Aunque el tratado cual es que va a dejar de llamar a Rufit japonés a Aru, Hachinagar, y pues a muy trataba a que para Aru Tama, a muy ni aquí, como aquí. Cuatro que fue una guay más ya total tu cuida. La roja, guarja, ya también el caníbal, hay mararu, hay como aquí. Cuatro que tratas, hay mararu, tefio, hasta y te quiero y tratas. Y ya que más acá, Campeltapam, saqué aquí esas pistolas, cuando aquí lupitas que ya ada una ni que banyak aquí so cuando nama sekolah iwasan aquí sa cuando aquí pat ya tratasi akai tratawali suma nyaki tratawa cuando tatarakiwa kam ay mararo taki tayen taniwa akan ya tatawih Sara parham takin chatawa sapa ya tatawih takin ukamar ham lu tatawa Maiza toquetza a que y quisiera pelepar a mí que tatarakiwa y pelepata quisiera a mí que campi a que tatarakiwa y acá era tasa aruja al sulta una hamsa aruna kami Aru sarat kipaja takinchata uka tokenakat walis son nyaki tatawa uka tra ay mararu asurina karusa iskir asin waru tatarakiwa apones aru
arusirinakeros waraqtotarakwan. Aruja kumha punisa uka arunakan aru tekipaja ukhatwa iñakiptasi ukwatja. Amuilakas tekistatarakiwa arucha siragna. Toqueta amuy safa mía como kiwa. Inasa arucha aymara arusa telqasma kama amuy hakau unisto. Tukuy teki haka yatrata wali suma asin atar kamaru trata hiksusi yatra yatratirina kasia arucharki kampi yatrata zika kispawa como que va que tuvo canapín no hay una pasta cuacua una saya para kama aru aquí y kitanya wales kirekiwa aru yakipa asusi que asuri na kaukere que no que sabe que va ni aquí como dirix hakuna emara de bihas ni aquí como asusta nazo como dispa وقت ما يجيك وصلوا أساس كان على هيك كيسس طبعا وفتاسكي يبقى هنو كيوا وصف أي مرة سابينك هي سابي بجاك سوفيوس وكي بتاعي japonés no sa ni como digo la gente bajia partículas para خارجنا وانا كنا في بدايه وصول السيستاني وكوا هيك esta الفيري Waliki hali ukham istawa yasinha umhamsa kuliaka usugaluga wayatainaha aka pero saranta yanyani usitunkat akanakawa mataki kuliaka usuga kalyantas kaki. Buenos días a los tribunales, a la directora y a la licenciada de Carlex y mi tutor y a los que están presentes como la licenciada Libet y el compañero del Centro de Estudiantes. Mi nombre es Úrsula Liquisberg. Y la tesis que voy a defender hoy lleva por título Análisis contrastivo de oraciones simples a nivel morfosintáctico de los idiomas aymara y el japonés. En el planteamiento del problema, tenemos que solo 1.6 millones entre Bolivia, Perú y Chile hablan aymara. En cambio, en japonés, a nivel mundial, hablan más de 125 millones el idioma japonés. El idioma aymara no está normado aún, pero está en proceso de normalizarlo. Y el idioma japonés está normado ya hace muchos años. Esto hace también que haya muy escasos investigaciones acerca de los dos idiomas. Realmente son casi nulos. Y el interés de muchos estudiantes, cuando entran incluso a la carrera, es poco hacia el idioma aymara. Normalmente su visión es ¿para qué me va a servir? Entonces, cuando uno puede aprender aymara desde el japonés o el japonés desde el aymara, es una visión no solo para que se fortalezca el idioma aymara, sino también para que tenga más hablantes. Los objetivos. El objetivo general es desarrollar el estudio de los dos idiomas en el análisis contrastivo a nivel morfosintáctico, en las oraciones simples. Y el objetivo específico, identificar las similitudes y diferencias, comparar las estructuras de los dos idiomas y describir las variaciones que hay en los dos idiomas. En el marco teórico, desde 1950 por Robert Lado, que es americano, él empezó con esto que es la lingüística de contraste, le llamaba eso, pero su libro se llama Linguistics Across Cultures Applied Linguistics the Language Teachers, que a su vez en su libro nos habla de la contrastividad que puede haber en los dos idiomas entre similitudes y diferencias. Pero más adelante, ya para el 2009, está Chinger Zapata. Chinger Zapata agarra la teoría de análisis contrastivo, ya no, digamos, de una lingüística general, sino se dice análisis contrastivo. Porque si dos idiomas ya se parecen, se pueden contrastar, lo único que debemos buscar son las diferencias, porque similares ya son. Tenemos morfosintaxis,
según Mendoza del 2020, que la oración tenga sentido y esté desprovista de equívocos, porque sabemos que morfo está relacionado con los morfemas con significado y sintaxis es la estructura de la oración, pero eso tiene que tener un sentido claro, por eso es la estructura. En una oración simple, según Gianni de 2024, nos dice que una oración simple solo tiene un solo verbo, con un solo sentido. Esa es una oración simple. Sabemos que en el Aymara sí, una palabra puede ser una oración, pero eso es una característica propia del Aymara. Pero a nivel mundial, general, se usa que una oración simple, con que tenga un verbo, ya es una oración simple. Tenemos entonces también aquí por Tadayoshi Ishihara de 1985, quien se fue de Japón, siendo ya lingüista, a España. Fue el primero que tradujo la gramática como japonés, del japonés al español. Nos dice que una oración simple en el idioma japonés es sujeto, complemento y verbo. El verbo, sus reglas no se violan, siempre va al final. Y un ejemplo es: María-san wa pan o tabemas. Tengo María al principio como sujeto, pan que sería el complemento y tabemas el verbo. Por el lado de la Aymara tengo a Gómez de Rodrigo, también habla, ¿no? Una oración simple es en el Aymara sujeto, complemento y verbo. El verbo siempre va a igualar. Tanto el complemento indirecto o directo pueden cambiar de posición, pero el verbo va al final. Un ejemplo de su libro es María chok mankaski. María come pan. Igual el verbo final sujeto al principio. En los tiempos, según el licenciado Chávez del 2019, nos habla que en el idioma aymara tengo la forma simple, forma afirmativa, forma negativa, forma interrogativa y forma negativa interrogativa. Esos son los tiempos que el licenciado maneja en su libro. Y según el libro del método del japonés del 2016, nos explica que los tiempos es presente y futuro afirmativo, presente y futuro negativo, pasado afirmativo y pasado negativo. Esos serían los tiempos en los dos siguientes. En el marco referencial, en el siglo XV sabemos que los españoles vienen a conquistar el continente, el Nuevo Mundo, que sería el continente americano. Si bien la corona española mandaba soldados, terratenientes, virreyes a conquistar la tierra, Roma era quien mandaba a los jesuitas. Entonces, Juan Ludovico Bertoño fue un enviado desde Roma para venir aquí a cristianizar a las personas que habitaban en este lugar. Cuando él llega, no sabe nada, y cuando lo ven llegar a él, tampoco. Entonces es como un trastorno, ¿no? Llegas a un lugar donde no es tu tierra, donde no conoces, ¿no? Entonces ahí es donde ellos empiezan a usar la fuerza, ¿no? Porque él habla en sus obras que el aymara nunca ha podido ser sometido, siempre era rebelde. Entonces, por eso han tenido que usar la fuerza. Pero luego él dice, a ver, si con tanta fuerza ya no hay caso, entonces yo me voy a acercar a ellos. Y ahí es donde él empieza a estudiar aymara y empezar a hacer obras. Entre eso está el vocabulario que empieza a mandar, ¿no? Que envía a la corona del progreso de estudio que hizo del idioma aymara. Y fue él como pionero en 1581 que llega acá y empieza a hacer los primeros escritos del idioma aymara. Por el lado de Japón, en la dinastía Han del siglo III después de Cristo, Japón no tenía tampoco escritura. Si bien se comunicaban oralmente, Japón no tenía escritura. Entonces las familias ricas mandan de Japón a China a escribir con el propósito, con el objetivo de que cuando vuelvan puedan crear escritura propia para Japón. Aquí tenemos que en el idioma aymara tengo 26 consonantes y 3 vocales.
Y en el idioma japonés, que es el kanji, tengo de 50.000 a 60.000 caracteres. Pero esto es propio de China. Pero ya lo que empiezan a crear los japoneses son los 46 caracteres en hiragana, pero sus modificaciones con dakuten y handakuten se hacen 71. Y el katakana, que son 46 caracteres básicos y 71 los modificados, que son el dakuten y handakuten. El katakana tiene una especialidad. Solo se usa para palabras que no son propias del Japón. Por ejemplo, hamburguesa, hamburg, lo escriban con katakana. Mi nombre o sus nombres, allá en Japón lo van a escribir primero en katakana, porque esos nombres no son propios de Japón. De los antecedentes. Los únicos que he podido encontrar, y realmente los que existen, son del autor Teófilo Laime y Virginia Lucero, del año 2008, del país de Bolivia, y sus resultados son el libro Arumara y Harimara. Este libro solo hace una comparación del léxico. Aquí tengo un ejemplo. El licenciado Laime dice que en Aymara es Achijo y ya en japonés es Atsuri. Y como que sí, incluso fonéticamente sí se parecen. Entonces, ese es el acercamiento que hace el licenciado Laime entre los dos idiomas. Por Jara, del 2007, del sitio web He borrado Cinca, nos habla también de un acercamiento de contraste, pero entre el quechua y el japonés. Sabemos que por Cerrón Palomino, de su libro del 2008 de Quechumara, él hace una comparación entre el quechua y el aymara. O sea, y ahí explica, ¿no?, cuánto se parecen el quechua y el aymara. En este ejemplo dice, en quechua, uija, kumata, hawa. Y en japonés, hitsushiwa, umao, miru. Lo que significa, las ovejas están mirando un tren. ¿No? Igual, de la misma manera, sujeto, complemento y verbo. De la metodología. Tengo, el enfoque es cualitativo según Sánchez del 2009. ¿Por qué? Porque se sustenta en evidencias que se orientan hacia la descripción. Tengo paradigma constructivista de Flores 2004, porque las construcciones pueden ser comparadas y contrastadas dialécticamente para un consenso esencial. Concepto de la investigación descriptiva de Hernández, Callado y Lucio. Es porque se utiliza cuál es el nivel o estado de las diversas variables. El método inductivo por Abru, 2014. El método inductivo es un resultado lógico y metodológico de la aplicación del método comparativo, particular, individual y general. Muestreo no probabilístico de Pimienta 2000. En común, la generalidad de los supuestos que sustentan la distribución de las variables en la población elegida aleatoriamente. Técnica de recolección de datos. La entrevista. Díaz, Tozuko, Martínez y Varela del 2003. Con el fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el problema propuesto. Instrumentos. Guía de entrevistas, preguntas, el celular para grabar y sacar fotos, según Torres, Salazar y Díaz. Es una investigación científica y se procede básicamente por observación e encuesta entrevista a los sujetos de estudio y por experimentación. Técnica de procesamiento de datos. Grabaciones. Carlemani, 2021. Sirven estos para estudiar un escrito y es una de las variantes de los comentarios de texto, grabaciones o con cualquier elemento documental gráfico. Población. Personas mayores de edad con características comunes. Hernández. Conjunto total de individuos característicos comunes observados, lugar y momento. Porque en la población yo tengo dos conjuntos comunes. Uno habla japonés y el otro habla aymara. Presentación de resultados. Análisis de las oraciones en tiempo presente, en tiempo futuro, tiempo pasado y tiempo pasado evidencial en aymara.
El tiempo presente. Entrevista 2. Otilia Condori, idioma aymara, audio 2. La pregunta es, ¿unas irnak caja? Y la respuesta es, ella dice, tabla 6, tiempo presente pasado en aymara. Carpa solarana irnakta. Lo que en japonés sería sorate entoni kimasu. Y podemos ver, esto no es propio de Japón, la carpa solar. Es un invento del extranjero y lo escriben en katakana. Aquí está en kanji el verbo raíz que se mantiene. Y en el aymara, también se mantiene. Pero hay una flexión en lo que aglutina las... en el aymara el sufijo y en japonés el complemento kimasu. La estructura de la oración simple en el idioma aymara. Carpa solara es el nombre o sujeto de la oración. Y na es el que cumple la función de un sufijo locativo. El verbo irnakta es el significado trabajar, es el verbo de la oración y con el sufijo ta, que está en pasado en primera persona. Luego tengo la estructura en la oración simple en el idioma japonés. Está escrito en katakana soratento. La partícula ni es la partícula que indica el momento en que se realiza la acción. Hatarakimasu es el verbo trabajar. Entonces, las similitudes son que el sujeto nombre va al principio en los dos idiomas. El verbo va al final. Las diferencias. Yo tengo morfema, lo que conocemos como morfema, pero característico de la aymara, el sufijo na y el ta. Y tengo en aymara la partícula ni. Ahora, tiempo pasado, entrevista 6, Furuki Eiji, idioma japonés, audio 6. La pregunta es, ¿Nani o benkyou shimashita ka? ¿Qué es lo que estudiaste? Y la respuesta es, 私は生物学を勉強しました。 la respuesta es, yo estudié biología. Tabla 10, oración en tiempo pasado, pronombre, partícula, sustantivo, partícula, verbo, porque esta es una traducción desde el japonés al aymara. Tengo que watashi wa seibutsu gaku o benkyou shimashita ka. Benkyou shimashita. En aymara, naya, biología, yate kayata. De la estructura del japonés, tengo que watashi es el pronombre de la oración, que significa yo. Wa es la partícula que indica el sustantivo, que precede al tópico de la oración. Seibutsu gaku es el sustantivo de la oración y tiene un significado, biología. O es la partícula que se usa para indicar el objeto directo de la oración. Benkyou shimashita, el verbo estudiar, está conjugado en pasado. Mantiene la raíz benkyou conjugado en pasado con la terminación shimashita. De la oración de la estructura en el aymara, tengo naya, que es yo, es el pronombre de la oración, que acompañado tiene el sufijo enfatizador ja, pero en este caso está sin la vocal. Biología es el sustantivo de la oración. Yate kayata, estudié, es el verbo de la oración, el cual sigue manteniendo su raíz, yatek, conjugado con la aglutinación de sufijos en pasado, yata. Yata, ya es el sufijo en pasado y ta es el enfatizador. Entonces, tengo también el pronombre
tiene la misma posición al inicio, el sustantivo al medio y el verbo al final. Las diferencias que tengo son las partículas en el idioma japonés y los sufijos en el idioma aymara. Tiempo futuro. Entrevista 7. Takiya Chikako, idioma japonés, audio 7. Dice, ¿hasta wa nani o tabemasu ka? Y la respuesta es, ¿mañana qué comerás? Responde, mañana comeré ramen. Tabla 11. Oración en tiempo futuro. Tengo adverbio de tiempo, partícula, sustantivo, partícula y verbo. ¿Por qué? Porque es desde el japonés al aymara. La estructura de la oración simple en el idioma japonés. Hasta es el adverbio de tiempo, que significa mañana. Wa es la partícula que indica que es el tópico de la oración. Ramen es el sustantivo, que pertenece a un plato de comida japonesa. O es la partícula que se usa para indicar el tópico, el objeto directo de los verbos transitivos. Tabemas es el verbo forma base, tabe y su terminación más, en la oración simple en tiempo futuro. Tabemas, esa estructura, bueno, vamos primero a el aymara. Haruro es mañana, es el tiempo, es el adverbio de tiempo, con el sufijo enfatizador ha, sin vocal para la oración. Ramen es el sustento de la oración, es el sustantivo de la oración. Manka, comeré, es el verbo de la oración, mantiene su raíz mank y el conjugado con aha en tiempo futuro. Esto, en japonés, tabemas y se usa esa estructura, la terminación más, en una oración simple se usa tanto como para presente como para futuro. Ellos se dejan llevar por el contexto. En el japonés usa mucho la lógica de contexto, porque en japonés ya estamos diciendo hasta, entonces por lógica es que mañana, ¿qué es lo que va a comer? Y por eso el verbo en futuro y en presente siempre va a ir en esa forma base. Tengo que la posición, tanto en aymara y en japonés, en el adverbio de tiempo, lleva la misma posición, en el sustantivo también y el verbo. Pero sus diferencias son las mismas. Partículas en japonés y sufijos en aymara. Tiempo pasado. Evidencial en aymara. De aquí, de esta parte, se ha estudiado la pregunta, que es Wasodro irpirir unhayataki. Tengo tabla 7, tiempo pasado evidencial. En la estructura, adverbio de tiempo, partícula, nombre, partícula, verbo y morfema. Porque esa estructura ya es desde el aymara al japonés. La estructura de la oración simple en el idioma aymara. En primera posición, el adverbio de tiempo wasuru es el sufijo enfatizador, con el sufijo enfatizador ha. En segunda posición se encuentra el sujeto irpiril, acompañado de ir, en su función adjetivo nominalizado. En tercera posición, el verbo en tiempo pasado evidencial, unhayatati, que al ser una pregunta, la interrogante está incluida en el verbo. En el aymara los sufijos se pegan a la palabra. En este caso el verbo, por lo tanto, están aglutinados. Unhaya es el verbo, ya es el sufijo marcador de tiempo pasado, evidencial en el idioma aymara. Ta es el sufijo marcador de segunda persona y el ti es el sufijo marcador de pregunta. De la estructura en el idioma japonés. Tengo en primera posición, está la palabra kino, es adverbio de tiempo. En segunda posición está la partícula wa, indica que es el tópico principal de la oración.
En tercera posición está el sustantivo daitorio. En cuarta posición está la partícula ni, el cual también suele unificarse para aquellos con quienes se hace la acción. Y en quinta posición está el verbo mimashita. En sexta posición tenemos la partícula ka. Esta partícula representa el signo de interrogación en el idioma japonés. Tengo. El adverbio de tiempo está en la primera posición. Tengo el nombre y el verbo. Aquí hay algo bien curioso también entre el idioma aymara y el japonés. Ti es el sufijo de cuestión y ka es la partícula que usan los japoneses como el signo de interrogación. En eso también se parecen los idiomas. Perdón, y sus diferencias son las mismas. Tengo partículas en japonés y sufijos en aymara. Conclusiones. El propósito, desarrollar la relación de los dos idiomas. Cuando uno piensa en Japón y aymara es algo como que muy loco, porque están tan alejados y tan distintos en costumbres que crear una relación entre las dos culturas desde su gramática desarrolla un interés con el propósito de que tal vez, con un propósito de que la aymara pueda revitalizarse. Identificar similitudes y diferencias. Se ha podido identificar las similitudes y diferencias que existen en las dos estructuras gramaticales de los dos idiomas. Tanto sus similitudes, y agarrando desde Chinga y Zapata, ¿no? Si ya son similares, solo busquemos las diferencias. Luego está, comparando, se destacó lo particular. Lo particular, como son dos culturas distintas, si bien sus estructuras son ya similares, cada uno tiene una riqueza, y esa riqueza es lo que lo hace interesante a cada idioma, porque tienen su propia identidad, ¿no? Su identidad en la estructura aymara son sus sufijos. Y luego está, se descubrió las variaciones, se puso en evidencia los objetivos propuestos. Se puede aprender el japonés desde el idioma aymara y el idioma aymara desde el japonés. Aquí ya no hay tanto una escapatoria de que ¿para qué me va a servir el aymara? Porque en las recomendaciones, en las recomendaciones está sobre todo el respeto por la cultura. Yo no puedo adaptar su gramática como yo creo. Yo primero tengo que estudiar el idioma para poder tener esa idea de cómo realmente los dos pueden llegar a ser contrastables. Y el interés, porque si no hay interés, ¿de qué me sirve, no? Porque, a ver, si yo estudio japonés solo porque, digamos, me gusta el anime y luego me van a exigir más, porque sabemos que el idioma japonés es uno de los idiomas más difíciles del mundo. Y si no hay ese interés, entonces va a caer y voy a ver que es más difícil, lo voy a dejar. Y eso también tiene que ser una base, como desde lo que somos nosotros, desde el aymara. Porque el idioma aymara, hoy en día siempre dicen, ¿no? ¿Para qué me va a servir? ¿Por qué? Solo me sirve para ir a pueblitos, para eso, ya, ¿pero qué? Para ir a trabajar es certificado. Pero si yo le digo, mira, si tú ves a Japón como un objetivo, porque Japón es potencia mundial, ¿no? Es un país de primer mundo, tiene última tecnología en ciencia, en medicina, y aprender, digamos, japonés, aymara, japonés desde tu aymara, y poder traducir sus libros, ya no buscando esa
esas trabas, ¿no? Porque los libros se traducen del japonés al inglés, del inglés al español, del español. Sabemos que en Aymara casi no se traducen los libros, pero un camino corto sería ya desde el japonés al Aymara. Sería más sencillo. Y a saber de ellos, aprender de ellos, porque eso es lo que hace también a las personas que tienen integridad, porque primero debería ser nuestra patria y después qué sé yo, lo solo personal, porque en Japón lo primero que usan, la mentalidad que tienen es la patria, el trabajo y la familia, y por eso están tan desarrollados, porque ellos primero fijan su patria, porque sabemos que después de la Segunda Guerra, bueno, en la Segunda Guerra Mundial, cuando caen las bombas en Hiroshima y Nagasaki, la gente se derretía. Cuando cae ese impacto, la gente, si estaba así parada, le tocaban y se derretía, porque el impacto de la radiación ha sido tan fuerte que la gente moría así de pie, en la posición en que estaba. Si le tocabas una parte de su piel, estaba en tu mano. Y en ese entonces, Japón, la tierra de Japón valía 0.50 centavos de dólar. Prácticamente no valía nada. Pero hoy en día vemos un Toyota, preferimos un Toyota. Porque, y ese es el desarrollo que han tenido ellos, ¿no? En Japón. Decir, primero mi patria, y por eso se han ido entre ellos ayudando y apoyando. Me contaba Furuki Sensei que cuando en su barrio había un niño que corría, todos le apoyaban para que vaya a concursar con otro barrio y luego con otro colegio. Y todos terminaban apoyando. Y si ese niño salía a las Olimpiadas, todo Japón le apoyaba. Y eso era, pues, íntegro, ¿no? Es integridad que deberíamos desarrollar nosotros. Es una pena cuando yo estudié Aymara y lo primero que dicen, no, ay, el Aymara es tosco. Yo la verdad nunca había escuchado eso. Antes de estudiar Aymara, jamás. Porque cuando ustedes, si escuchan japonés, es bien tierno. Y alguna vez yo escuché a dos personas en una ocasión hablar Aymara fluido. Y yo creí que era japonés. ¿Dónde son esos japoneses? Porque en ese entonces estaba bien metida en el japonés. Y no eran japoneses, eran dos personas aymaras. Estaban hablando fluido aymara. Y hecho se parece. Y alguna vez escuché en Migako hablar a Furuki Sensei y Takiya Sensei, fluidos y su japonés, y parecía aymara. A mí nunca me ha parecido el aymara un idioma tosco. Sino más al contrario, me parece también un idioma dulce. Así como el licenciado Laime, ¿no? Dice en su libro, sí, Achihu es en aymara, Hatsui es en japonés. Y yo ahí yo no le escucho lo tosco. La verdad, yo no le escucho como que, ay, qué feo, ¿no? Yo lo siento igual. Y qué genial, ¿no? Ahora que sabes cómo es la estructura, tener una mirada a Japón, no como envidia, no como superioridad, no como que ellos son siempre mejores, sino que sea una mirada para poder aprender de ellos. Porque ellos realmente, después de la devastadora guerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial, realmente ha podido sobresalir adelante. Eso sería todo. Ukakis Pau, de Owarimasu. Fin. Muy bien, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Adelante, licenciada Andrea. Buenos días, estimada señora directora, al tutor, a los tribunales y a todos los presentes. Muy interesante este análisis. Sabemos que el idioma, japonés, el coreano, los idiomas asiáticos son similares, ¿no es cierto?, al idioma aymara. No solamente en la estructura, quizás va más allá culturalmente,
es similar, es muy interesante este tipo de estudios que se hacen. Y en específico, como tú dijiste, Úrsula, nos abre muchas puertas. Nos abre muchas puertas para no solamente aprender otro idioma más, sino nos abre otras puertas para conocer, tal vez llegar, ¿no? Hasta Japón. ¿Quién no quisiera ir a Japón, a Corea, ir a aprender esos idiomas desde los nativos? Eh, Al hacer bueno, Úrsula, al hacer este estudio de análisis contrastivo en las oraciones simples que tú hiciste entre el aymara y el japonés, yo me preguntaba, ¿no? Al escuchar tu defensa y viendo o escuchando también las grabaciones que hiciste en tus entrevistas, viendo acá redactado en los taipeos también de las entrevistas que hiciste. Pasa que cuando nosotros hablamos de estructuras en la enseñanza-aprendizaje, manejamos una estructura sintáctica, y eso decimos en el aymara, es el sujeto, es complemento y el verbo. Y les enseñamos acá de esa manera. Pero nuestra realidad, y sabemos que cuando estamos ya con las personas hablantes, quizás no tengan incluso esas reglas, ¿verdad? Porque yo puedo decirte Naya Sofía Andreawa, como dice la estructura aymara, o también te puedo decir Andrea o Naya Sofía, se entiende igual. Entonces, al hacer esto y escuchar esto, no sé, o me imagino, y aquí va la pregunta, ¿hay el mismo cambio en la oralidad y en la escritura en el japonés? Y si esto de alguna manera, ¿cómo lo has hecho este análisis, ¿no? Al escuchar al hacer el taipeo, al escuchar las grabaciones, ¿no te ha dificultado hacer este análisis? ¿Cómo lo has notado tú? Porque has hecho, así muy interesante, has estado con los nativos, les has grabado a los nativos japoneses, ¿no? Entonces, esa es la pregunta. Gracias, licenciada. Sí, sabemos también que como hablamos no escribimos, ni como escribimos hablamos. Es por eso que yo hice las grabaciones a distintas personas. Entonces tuve que buscar algo que se acercara a la estructura casi cercana a la regla en el aymara y el japonés. Porque, por ejemplo, cuando yo le voy a preguntar en Japón a una persona cuál es su nombre, gramaticalmente le dicen que se escribe anata wa onamae wa nan desu ka, ¿no? Se escribe, pero no se dice. Porque lo mejor es decir, shitsurei desu ga onamae wa nan desu ka, o sumimasen, onamae wa nan desu ka. Porque si yo digo anata wa, en japonés decir, no, o sea, y se nota, digamos, que yo no sé japonés, pero lo real, lo ideal, el japonés siempre te va a decir que el oral le digas a un japonés que si quieres saber su nombre, shiturei desu ga o sumimasen, que significa, disculpe usted, ¿sería tan amable de decirme su nombre, por favor? O shiturei desu ga o namae, ¿será posible que usted podría decirme su nombre? ¿No? Entonces, sí hay esos cambios en oral, pero no son tan, ¿cómo decirle? No son, aquí tenemos la forma formal e informal. En japonés hay 5. Una que es para comunicarse con la dinastía, con los de muy alto rango. En este caso, digamos, en este lugar sería la directora. Después tengo una forma formal con mis jefes. No, en este caso sería mi tutor. Y tengo la tercera forma, que ya es un poco más de parentesco, ¿no? Que sí trabajo con ellos, todo como con mis compañeros. Y en una puerta tengo a lo que es con mi familia y mis amigos cercanos. Digamos,
voy a ser más ligera de vocabulario en el idioma japonés. Pero también tengo la forma vulgar. La forma vulgar la usan los animes. Por eso el anime y los dramas y todo eso no están para enseñarte la gramática. Es como el Chavo. A ver, el Chavo nos hace reír todo, pero nosotros en el examen no podemos poner, ¿no? O si se nos pregunta, ¿Juan se equivocó con María? Sí, se le chispoteó a Juan. No puedo. Entonces, es eso. Por eso los japoneses dicen, los animes están para divertirte, pero no puedes expresarte como ellos se expresan allá. Sí, los japoneses son muy expresivos en su forma de hablar. Está, no hito wa dare desu ka? Warui desu ne. Kawaii kana. Se dejan llevar mucho también por el sonido. Así como en el Aymara, ¿no ve? Wari suma piligua o han paradas y no tenemos eso. Entonces, sí, de esas 5 formas, entonces realmente existen esas variables, ¿no? Pero por eso tenía que ser muy cuidadoso en decir oración simple, un verbo, un sentido. Eso es difícil. Bien. Gracias. Adelante, licenciado Gutiérrez. Bien, con el permiso de nuestra directora, también el doctor, tribunales, público presente. A ver, el tema para mí es muy interesante desde diferentes puntos de vista, ¿no? Porque hoy estamos cambiando de conocimientos de una cultura a otra, pero donde juega muy importante lo que es la lengua. Es importante porque conocemos algo más de lo que ya podíamos ver. En el caso de esta tesis, por ejemplo, yo tenía cierta observación al principio porque solamente era muy amplio y hasta ahora estoy viendo de que sigue siendo amplio. Nos interesaría, es muy interesante porque podemos conocer toda la lengua, todas las características de diferentes niveles lingüísticos. Muy interesante que en un día yo puedo conocer toda una gramática de la lengua japonesa, pero es difícil, difícil. ¿No? Entonces, yo sugiero que ya ves, por ejemplo, era solamente de manera general morfosintáctica. Le dije muy general, muy amplio. No podemos abarcar todo. Y sugerí que podía ser en una oración simple. Cuando llego a la oración simple, quería decir, yo dije muy claramente a Úrsula de que hable con su doctor, porque sabemos cuando hay oraciones simples, hay diferentes formas de oraciones simples. ¿Sí? Entonces, en esas oraciones simples, qué lindo hubiera sido más explícito si nosotros solamente una forma de oraciones en este momento hubiéramos conocido a fondo. ¿Sí? Entonces, lo que he visto de que no se puede avanzar, no se puede abarcar todo un idioma, pero desde el punto de vista de Úrsula es muy interesante y para mí también muy interesante conocer otra lengua, describir en qué consisten las similitudes y qué diferencias pueden. Por ejemplo, si tomamos una oración simple, de copulativos o descriptivas, cualquiera sea, entonces nos hubiéramos afinado mejor que de manera general, ¿no? Entonces, me pregunta ahora va, en el caso de los verbos, ha utilizado que es tiempo pasado, tiempo presente, tiempo futuro. Sí, ahora al comparar veo de que no se ha llegado al fondo porque ¿cómo sería en tiempo futuro un verbo en su flexión? ¿No? Porque estamos tocando la parte del verbo de una oración. ¿Cuál sería la diferencia o totalmente hay una similitud en cuanto a la flexión del verbo? No sé en qué tipo de oración, pero quisiera que nos explique en qué
son similares y similitudes las flexiones verbales. Yo diría flexiones porque ambas lenguas utilizan esa parte de que se puede distinguir el tiempo, la persona y el modo, ¿no? Entonces, en el escrito, como dije, es muy amplio, entonces no describe así puntualmente, ¿no? Entonces, yo quisiera que nos muestre esa parte. En el tiempo futuro, en el japonés, los japoneses se dejan llevar por el contexto. El contexto de la pregunta es ashita wa, entonces ya es mañana. O digamos, Christmas ni nani o tabemasu. ¿Qué comerás en Navidad? O sea, son bien lógicos los japoneses. Desde el principio ya te van a decir qué es lo que estás pensando en adelante. Entonces, en una oración simple, porque es una oración simple, tanto en futuro y en presente, el japonés siempre va a usar su forma base, además. Mejor sería que tal vez podríamos hacerlo en el pasado. ¿Por qué? Porque en el pasado ya cambia la flexión. Tengo el kanji, que sería la raíz benkyo, porque la forma base es benkyo shimasu, pero para el pasado cambia, shimashita. Sí cambia esa flexión, shimashita. Y en Aymara mantiene la raíz, yatenka. Y hay su flexión, yata. ¿Verdad? Entonces, esto es característico propio del Aymara y esto es característico propio del japonés. Por eso, en su futuro y en su presente, decíamos a un inicio que según Tadayoshi Ishihara, hace referencia que es por eso, dice futuro y presente afirmativo, futuro y presente negativo, porque su forma base no cambia, se dejan llevar por un contexto, porque ahorita estamos en una oración, sí, si fuera compuesta, ahí sí, saber una quereba, narimas, o sea, sería otra cosa, pero como es simple, el futuro se deja llevar por su contexto, en este caso el adverbio de tiempo. Su raíz, tabe, queda en kanji. Y en Japón, digo en Aymara, es mancaña, pero nos quedamos con la raíz, manca. Su flexión, B más, se mantiene, tanto para futuro como para presente. En cambio, en el Aymara cambia a ah. Entonces, esa es la expresión, por eso son diferencias. Estos son sufijos en el Aymara. ¿Ve? Por eso la diferente entre los dos idiomas, los sufijos en el Aymara y partículas en japonés. En los dos idiomas se mantiene la raíz en el verbo. Ya, precisamente ese iba mi pregunta, ¿no? ¿Cómo saber las diferencias y similitudes? Okay. Sabemos que el verbo es el núcleo de una oración. Ya, entonces, en Aymara, por ejemplo, podemos distinguir mediante los sufijos el modo, el tiempo, la persona. Pero aquí eso no demuestra así tan clara en qué difiere y en qué. Por ejemplo, en Aymara también utilizamos, igual que en Japón, ¿no? Haruru ya estoy diciendo futuro, o al año ya estoy diciendo el futuro. Entonces, lo mismo sé, precisamente ese es el contexto donde nos viene. Pero, sin embargo, el verbo sigue siendo el núcleo. ¿Ya? Entonces, en su tesis, solo que no ha descrito esa parte, cómo diferenciar, ¿no? Cómo diferenciar entre Aymara y japonés si tienen los mismos modos, los mismos marcadores de personas o los mismos marcadores en cuanto al tiempo, toda esa categoría gramática. Sí, comprendo. ¿Sí? Es que los libros de Aymara son bien complejos. En cambio, si usted agarra un libro de Aymara, digo de japonés, por más que sea un idioma de los más difíciles, le van a enseñar como si estuviera en el kinder.
le van a enseñar por pasos, le van a enseñar por palabras, le van a enseñar por estructura. Ellos tienen bien en claro lo que es una oración simple, en primer grado. En cambio, en el Aymara, he leído todos los libros de Serrón Palomino, Harman, y todos es como que no tienen algo claro, no tienen algo claro, no tienen algo claro como decir. No, solo Donato Gómez te dice, una oración simple es sujeto, complemento y verbo. En el Aymara, el verbo va al final. Él sí te explica bien, pero los otros ya empiezan a meter, lo empiezan a complejar, y ahí no era como que, es que yo necesito algo claro, como en el japonés. Si yo le mostrara mi libro, aquí tengo, explicación gramatical. Ellos te explican, partícula, des, yari masen, es la forma negativa de des, la oración más ka, la interrogación. Algo así, tan directo y claro, no encuentras en él. No encuentras. Entonces, por eso dije, oración, que sea la oración simple. De eso mi tutor me dice, si desde el Aymara ya lo has traducido al japonés, entonces buscarlo desde el japonés al Aymara. Y eso le decía a la licenciada Mary. Me ha sido más fácil traducir del japonés al Aymara que del Aymara al japonés, porque son tantos tiempos, tantas conjugaciones, porque en realidad una oración, no, en los libros que hay, no definen muy bien cómo es una oración simple. Porque ya una palabra es una oración en el Aymara, ¿ve? Pero, y ahí es como el enredo. Pero según si tomamos, y eso lo hace complejo. Por eso el extranjero, cuando quiere estudiar Aymara, dice, ay, no, es como que si ya voy a empezar de la palabra, pero toda palabra puede ser una oración, entonces, ¿cómo hago? No hay un material que facilite la gramática al extranjero. No hay una gramática que facilite, que le diga, pucha, así puedo comprender, porque eso lo comprendo. Por eso creo yo también que hay más de 125 millones de hablantes japoneses, que no todos son japoneses, también son extranjeros. Entonces, en el verbo, está aquí, tabemas, es el verbo en forma base, tabemas, y en el Aymara, tengo que mancaja. Lo que me interesa aquí es que la raíz, tanto en el Aymara como en el japonés, se mantiene. Pero ¿cuál es la diferencia? Chingue Zapata dice, busquen las diferencias. Yo uso sufijos en el Aymara, pero eso es su verbo. Y también son flexiones tanto en el japonés como en el Aymara. Pero también tengo algo tan particular del japonés que son las partículas. ¿No? Y usted dice, hoy has leído todos los libros una y otra vez y son varios tiempos, varias conjugaciones. Por ejemplo, esta palabra, aruski, pasi, ñana, kirakispawa, hasta donde yo sé, solo funciona con el ave, no funciona con otros verbos. En cambio, esa misma estructura de aglutinaciones con otros sufijos está en el japonés, funciona con todos los verbos. Hanashi nakereba narimasen, daberu nakereba narimasen, funciona con todos los verbos. Esa aglutinación también existe en el aymara. Pero ahorita solo estamos en una oración simple. Y Gianni dice, una oración simple es un verbo y un sentido. Y yo solo me agarré de eso, que tenga un verbo y un sentido. Avanzamos entonces. Adelante, Isabel. Puntual, por favor, las respuestas. Ya. Para que naira kata kabuntayani kuya kiri sala kamayo. Pero se tankara o kamaraki tutor. Kamaraki tribunales. San Kaparakiwa, Yatichiminaka, Yatatelinaka, Kuyanka Ursula, Aspiruki Pansasina. Naira Pataja Ursula, Hayatatao, ¿no? Pa Arutumata, Uñakita Waita, ¿no? Pa Arutuñakita Ñahani, Aspi Hasakiti, ¿no? Chamao, Champeña, ¿no? Upatna Yanchipachano Magariatsma. Carsteña o Pisiraquispa, ¿no? Aquí también exaspeyatawa o análisis del tiempo pasado, ¿no? Yata o quitaron aspan suma Úrsula. Análisis del tiempo pasado.
en el Sí, en la parte de análisis de Pasados. tiempo pasado. Pasado. esto Eso es en oración simple, en tiempo pasado, y una parte de análisis que es mostrado. este tiempo pasado evidencial, más arriba, Sí, es tiempo pasado. sí, a ver, otra siguiente o anterior. Ah, sí, no. Es acá Wakisis Pawa Hanstayana, ¿no? Ursula Sayatawa. Con tiempo pasado, Ukaha Hanstayu Yatas así, ¿no? Has indicado que el sufijo yata es el que marca tiempo pasado. Sí. Es necesario aclarar, ¿no? En esta parte, porque nos están presenciando también vía virtual y también público. El sufijo yata es el que marca el tiempo pasado y no así el sufijo ta. El sufijo ta marca primera persona, ¿no? Entonces, tal vez ha sido un error, pero en el texto no está así, ¿no? O sea, ahí está bien, en las partes que he estado revisando, pero hay que aclarar eso al público. El sufijo ya marca el tiempo pasado y la ta, persona. Es el sufijo de flexión verbal, ¿no? Que marca tiempo, modo, número, sí, persona. Y otra parte también lo que preguntó el licenciado Evaristo, donde decía sufijo mancaja, ¿no? Donde dices de la misma forma, ¿no? En la lengua aymara existen, ¿no? Textos, hay que revisar, ¿no? De Lucy Briggs, Gregorio Chávez analiza esta parte, ¿no? No sé si puedes un poquito más adelantar, hace rato has mostrado, licenciado mancaja, en tiempo futuro. Ah, ahí está, ¿no? El sufijo, pero está más abajo debe estar, mancaja. Sí, había una parte, ahí está. Sí, mancaja. La raíz está muy bien, ¿no? Lo has analizado bien. Manca es la raíz, ¿no? Y el sufijo que marca en esta parte es el alargamiento vocálico, ¿no? Que está en primera persona. Y el sufijo ja que está utilizado ahí es el sufijo enfatizador. Simplemente es un enfatizador, no es el que marca el tiempo futuro, ¿no? Eso ya investigarán, analizarán, realizarán un análisis profundo, los que van a investigar siguen, ¿no? Este sería una parte, ¿no? Donde abre a muchos investigadores, ¿no? Entonces esa parte queríamos aclarar. Y simplemente felicitarte, Ayaya, Úrsula, es complicado analizar, ¿no? Los idiomas. Gracias. ¿No? Y sí que los aprofundizar. Nada más, licenciado. Poliki, Kipina Campicha, Ainuni, Aka Sankirinaka, Anukaha, Sala Virtual Sankirinakas. japonés estructura, como que japonés, como no, más simples, ¿no? Mayas jatados, que para que quieres como, ¿no? Chepeteanza, ¿no? Acá didácticamente, que ya tratado, ya tichado, ya tratado, estamos didáctico. Como aquí, una mansa, ¿cómo decir? ¿Cómo? ¿Cuál es más facilidad? O sea, uno podemos comparar, ¿no? En enseñanza o aprendizaje en idioma nativo, ¿no? Y otro, lo que es japonés. Hay una diferencia en su metodología, en la tecnología. Se va un poco. Gracias.
Yo antes de entrar a la universidad, yo aprendí japonés. Entonces, los japoneses te enseñan su escritura, su gramática y su cultura. Y el vocabulario. Llevas 4 materias en 3 días a la semana. Y eso hace que, digamos, lleves una disciplina. Porque estudiar japonés es como, estudiar un idioma es como el atleta. Se tiene que disciplinar desde el primer momento que se compromete a aprender el idioma. Yo aprendí primero japonés y luego aprendí aymara. Cuando yo aprendí aymara aquí en la universidad, se me hizo muy sencillo. Lo capté al cacho, o sea, ratitos. Me empezó a enseñar y dije, y lo primero que hice fue asimilarlo con el japonés, porque eran totalmente iguales. Por eso le decía a mis docentes en aquel se parece a japonés, se parece a japonés, y me decían, sí, dicen que se parecen, pero yo no lo veía, digamos, como un dicen, realmente lo veía como un hecho, porque la estructura, el saber la estructura del japonés me ha ayudado mucho en el aymara, es por eso que lo captaba. Si bien, digamos, soy muy torpe tal vez al dialogar en aymara, pero en cuestión de gramática y lectura, le capto muy rápido. Por eso, tú puedes aprender aymara desde el japonés y el japonés desde el aymara. Pero ¿cuál es la diferencia entre el japonés y el aymara? Es que el japonés tiene disciplina. Se compromete a estudiar un idioma. Y lo va a ir todos los días. Todos los días se va a poner 2 horas, 2 horas, 2 horas. Estudiar el idioma. Esa es la diferencia entre las dos culturas. Hay un compromiso, porque ellos, como lo decía, se deben primero a su patria, luego a su trabajo y luego a su familia. Entonces, ese compromiso hacia su patria hace pues que haya esa competitividad por querer aprender, porque incluso los propios japoneses no saben de los 50.000 o 6.000 kanjis. Ellos tienen una aplicación. Entonces, ellos también saben decir, no sé. Entonces, buscaron la forma más fácil y cuando hay un kanji que no saben, buscan una aplicación. Muy bien. Bien, vamos a dar paso al tutor para luego ir a la ponderación. Adelante, licenciado. Ya, walikiwa ikuni auka fatanya no. Walikiwa kuma auka chamakira kiwa ka arutaki kipanya no. Chamakira kata kama masa pacar keluarnya satas kan kata una kamurta masa no satas kan kata ko hana kaha ane suma khams theta chite como é que pensar que ia tratar de asquia, não? Asquia para nossa utile haya tipo buena para la guerra de paz por ejemplo japonés había fracción bueno cuando que ya cada paz creo que es el inicio de investigación comparando la estructura galáctica de los pasos de la relación civil como decía que eso es solamente un tiempo de otros tiempos más. A veces el tiempo también es muy complicado. No he querido tal vez esa parte. Creo que, pero a pesar de eso, es inicio de investigación. Tiene similitudes, porque en algún momento hemos pensado que con el doctor Teófilo, ¿por qué no hacemos otra escritura que sea escritura de caracteres? Por ejemplo, el Inca Huáscar Chiquionguía plantea que sea caracteres de Aymara. Porque ahora estamos peleando Aymara sin edición, con edición, Ministerio de C, sin edición. Nosotros hicimos Ministerio de C sin edición, nosotros hicimos con ediciones. Estamos peleando, sigue el tema de escritura de Aymara. Entonces, para entonces el problema, en algún momento hemos pensado, ¿no? Que sea, tal vez, realizar caracteres, porque bien planteados. Normalmente ya planteado, doctor, Inca Huáscar Chiquionguía, que tenemos ese trabajo, ¿no? Pero creo que es interesante lo que está pasando. Hay que seguir trabajando otras estructuras, otras partes, también tal vez con otras lenguas asiáticas, todo eso, ¿no? Sí, lo que he visto, hemos visto es interesante, es analizar, no hay que dar partículas, Japón tiene partículas,
pero alemán tiene sufijos, mayormente, sufijos. Entonces, y también la forma, pues, algunas estructuras, digamos, son similares, pero otros no también, no todas iguales. Eso, seguramente, muchas gracias. Muy bien, vamos a entrar a un receso corto para deliberar el puntaje. Nos hacen una antesala, muchas gracias. En la sala virtual también una espera. Vamos a volver en un corto tiempo. Muchas gracias.